Jesucristo es el verdadero Dios. Es el digno de alabanza y adoración. Santo, santo es su nombre. Es el poderoso en batalla, Señor. Santo, santo es su nombre. Es el poderoso en batalla, Rey y Señor. Mi Rey y Señor. 11, para leer una porción y continuar con este tema que hemos titulado El endurecimiento de Israel en parte. Este es el sermón número 11 y en esta mañana vamos a hablar sobre los 6 propósitos y el primero de ellos es acabar la prevaricación. Así que vamos a leer Romanos 11 del 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, abordamos tu trono de gracia, Señor, una vez más para pedir, oh Dios, que tú vengas, Padre Celestial, y tomes tu propia palabra, Señor. Oh Dios, porque queremos dar en el blanco, Señor Jesús, no que estamos aquí, Dios, para especular, Señor. Padre, tú has enviado un mensaje el cual viene a revelar tu palabra y queremos ceñirnos a eso, Señor. Padre, lo que tú has dicho en tu propia palabra y lo que ha sido revelado a través del mensaje, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor, y que tu pueblo pueda ser instruido con tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toma su asiento. Voy a continuar con este tema que hemos estado hablando, confiando que pueda ser de instrucción para nosotros, ¿verdad? Porque mire, uno nunca debe decir, bueno, ¿y eso para qué? Bueno, Dios no se equivoca. Dios, cada cosa que dijo en su palabra, la dijo con un propósito. Si Dios no hubiera querido que nosotros supiéramos los misterios, no hubiera sencillamente, nunca hubiera llevado a Juan a la isla de Patmos para que él, ahí en esos 2 años que estuvo, hubiera escrito ese libro. Primeramente Dios, aquí hay una cosa importante, hermano. Por eso el profeta dijo que Apocalipsis es el libro en el cual Dios mismo, Jesucristo mismo, puso su sello. Porque mire, las epístolas que Pablo escribió fue lo que él recibió por inspiración del Espíritu Santo. Pero el libro de Apocalipsis no fue lo que Juan recibió por inspiración, fue lo que él vio. Hermano, eso todavía le da al libro de Apocalipsis más peso. Porque alguien se pudiera haber dicho, bueno, es que pues no tenemos la certeza si la inspiración que recibieron los apóstoles para escribir los evangelios es la inspiración correcta, aunque claro, fue la inspiración del Espíritu Santo. Pero resulta que Juan, él lo que vio es lo que estaba escribiendo. Y entonces eso todavía le da una mayor garantía a este libro. Ahora mire, estamos hablando sobre este tema, el endurecimiento de Israel en parte, y creo que es muy apropiado, como lo dijimos desde el principio, en este año y el próximo mes, el 14 de mayo, se cumplen los 70 años de la independencia del pueblo de Israel, y nosotros queremos ver no solamente la parte histórica, sino la parte profética, lo que el Señor tiene para ellos. Mire, para ello, voy a comenzar leyendo del capítulo 9 del libro de Daniel, que es donde nos quedamos la otra vez, en el versículo 24, donde el ángel le dice a Daniel, 70 semanas,
voy a detenerme en esto para volver a reiterar o volver a repetir lo que dije la otra semana. Usted sabe, Dios maneja plazos exactos con los judíos. Y bueno, para poder tener la certeza que eso es así, pues uno tiene que ir a la Biblia. Por ejemplo, si uno va a Génesis 15:3, uno encontrará que el Señor le dijo a Abraham que ellos iban a estar en Egipto 400 años, o sea, su descendencia. Si uno va a Jeremías 25:11, uno encontrará que el Señor le dijo a Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar 70 años en Babilonia. Esta escritura de Daniel 9:24, que es la que estamos leyendo, el ángel le dice a Daniel que 70 semanas están determinadas para el pueblo de Daniel, o sea, para el pueblo de Israel. Si uno va a Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 2 y el versículo 3, uno encontrará ahí que la Biblia habla de 42 meses o 1260 días de predicación a los 144,000 respectivamente. En un versículo dice una cosa y en un versículo dice lo mismo. En un versículo dice 42 meses y al siguiente versículo dice 1260 días. Ahí está la Biblia para corroborarlo. Ahora, pero entonces en esta mañana yo quiero avanzar con esto, con este versículo 24. Mire, y un solo versículo, porque Dios así es Dios. Un solo versículo abarca tanto desde el tiempo de Daniel hasta el milenio. Oiga, ¿cómo en un solo versículo puede haber tanto? Pero eso es lo que dice la Biblia. Por eso estamos aquí para examinar detenidamente lo que dice la palabra de Dios. Mire, continúo después de que dice 70 semanas y luego de ahí sigue diciéndole el ángel, están determinados sobre tu pueblo. Ya vimos que cuando la Biblia se refiere a tu pueblo, se refiere al pueblo de Daniel, o sea, los judíos. Y sobre tu santa ciudad, ya vimos que la santa ciudad es Jerusalén. Digo el profeta, no es Boston, Massachusetts, no es Roma, Italia, es Jerusalén. Ahora, bueno, pero ¿para qué están determinadas estas 70 semanas? Dice, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí Daniel recibe la revelación del plan de Dios para los judíos. Y Gabriel le revela a Daniel 6 eventos que sucederían dentro de esas 70 semanas, con lo cual comienza el versículo 24. Estos 6 eventos, como yo le decía, abarcan hasta el milenio. Ahora, mire qué cosa. Dios no tiene por qué revelar cosas cuando el pueblo no necesita conocerlas. Nosotros hoy en día, escuchar la palabra milenio para nosotros es algo familiar, porque la Biblia en el libro de Apocalipsis habla de ello. Pero ¿cómo Daniel podía saber de un milenio? El Señor le tenía que haber explicado todo el plan. Mire, es por ejemplo, en Hechos el capítulo 1, cuando Jesús ya está a punto de partir, los discípulos le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora el Señor no les iba a dar una larga explicación para decirles, no, miren, no va a ser en este tiempo, va a ser después, porque de aquí van a pasar 7 edades de la iglesia, y en la última edad eso es lo que va a suceder después de la Odisea, el evangelio va a regresar otra vez a los judíos. Él no les dijo eso, más bien les dijo lo que ustedes necesitan conocer o necesitan experimentar en este momento es que deben de ir a la ciudad de Jerusalén e ir allí para que reciban el poder que viene de lo alto y entonces me van a ser testigos. Ahora nosotros en este tiempo estamos viviendo cuando el círculo está a punto de cerrarse otra vez. Por eso Dios prometió revelar todos los misterios en este tiempo. Ahora, ¿cuáles son estos 6 eventos? Se los voy a enumerar.
El primero de ellos, en el orden que el ángel se los muestra a Gabriel, es acabar con la prevaricación o con la transgresión. Digo transgresión porque en la Biblia que el profeta usaba, esa es la palabra que se usa, acabar con la transgresión. El segundo es concluir el pecado. El tercero es expiar la iniquidad. El cuarto, traer la justicia de los siglos. El quinto, sellar la visión y la profecía. Y el sexto, ungir al santo de los santos. Ahora, si uno le pregunta a cualquier judío, ¿qué quiere decir ese versículo? No importa si tienen el mejor rabino, más erudito que pudieran tener, no saben. Porque aunque estas cosas las conocen también los judíos, ellos han tenido siempre el libro de Daniel, que ellos le llaman el libro de las revelaciones, pero con todo y eso, ellos no tienen la revelación exacta de su significado. Por eso, mire, hoy en día cualquier evangélico tiene una Biblia, pero ellos requieren, y mire, y aquí no me voy a enfocar solamente a lo que son los misterios, porque esta Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vino a ser revelada. Por eso cada uno de ellos tiene su propia interpretación. Cada religión, y el asunto es que todos están plantados en la Biblia, hermano. Y cada quien tiene su propia interpretación de ella. Por eso era absolutamente necesario que Dios trajese la interpretación correcta. Como cuando el profeta él dice acerca de lo que Pablo dijo en Corintios, más cuando venga lo que es perfecto. ¿Qué es lo que es perfecto? La perfecta interpretación de la palabra. El asunto es que hoy en día cada denominación reclama tener la interpretación perfecta. Pero el profeta agregó algo más: la interpretación de la perfecta de la palabra con la vindicación divina. Eso es lo que nadie más tiene. Por eso yo tengo la confianza y creo que este mensaje es verdad. Porque no solamente trae no una nueva interpretación de la Biblia, sino la interpretación de la Biblia. Pero Dios respaldó cada cosa que Él dijo. Yo le he dicho, y el profeta nunca lo negó. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque hoy en día la gente con el internet tiene acceso a todo. Hay gente que dice, y usan una palabra muy mala, y para mí es una falta de respeto a Dios para comenzar. Dicen, es que William Branham, bueno, esta palabra, piratear, le pirateó la enseñanza a una persona, un predicador bautista que se apellidaba Larkin, vivió en el siglo XIX. Yo tengo ese libro, el que escribió Larkin. Y entonces dice, ya ve, esa revelación no era de las 7 edades de la iglesia. Vamos a suponer que fuera así. Pero que alguien me diga, ¿cuándo en la iglesia que predicaba Larkin bajó la columna de fuego para vindicar lo que él estaba hablando? Eso hace la diferencia. Eso es la gran diferencia. Por eso yo tengo la confianza que hoy en día tenemos la interpretación perfecta de la Biblia con la vindicación divina. Ahora, por eso la Biblia promete que en los días de la voz del séptimo ángel, los misterios, incluyendo esos de Daniel, serían consumados. Ahora, vamos a examinar estos eventos, esos 6 que están ahí no están numerados, pero miren, en un solo versículo. Vamos a examinar cada uno de esos eventos en el orden en que Gabriel se los menciona a Daniel. El profeta de Dios llama esto el propósito sextuple de la visitación de Gabriel. O sea, él tenía un propósito sextuple. ¿Qué quiere decir la palabra sextuple? Que tiene 6 unidades o componentes. O sea,
este versículo, Daniel 9:24, tiene 6 unidades o componentes. Mire, a veces se ha querido traducir esto como y yo no estoy aquí para criticar ninguna traducción, el propósito sextuplo. Sextuplo es otra palabra, quiere decir que se puede multiplicar las mismas veces. Pero en fin, el propósito sextuple. Ahora, comencemos en esta mañana. ¿Cuál es el primer propósito? ¿Alguien lo puede decir? Acabar la prevaricación o la transgresión. Mire, para que usted y yo sepamos qué quiere decir acabar la prevaricación, indispensablemente necesitamos la ayuda de un profeta. Por eso yo voy a tomar la interpretación que el profeta le da a esta escritura. Mire, en el propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel, párrafo 42, dice el profeta, y él también lo enumera, dice, número 1, para terminar la prevaricación, o como dice en la versión King James, la transgresión. Dice, esa es la primera cosa. Ahora ponga atención en esto que el profeta va a decir. Ahora, para terminar las prevaricaciones de Israel, quienes transgredieron contra Dios, será apartar de Jacob la iniquidad. Aquí el profeta toma una cosa y ya la está uniendo con otra. Le vuelvo a repetir. Ahora, para terminar las prevaricaciones de Israel, quienes transgredieron contra Dios, será apartar de Jacob la impiedad. Bueno, esto último, apartar de Jacob la impiedad, ¿dónde lo encontramos? En el libro de Romanos, que es la escritura que leímos al principio. Entonces, para yo entender correctamente qué es terminar la prevaricación o acabar con la prevaricación, el profeta ya me direcciona a una escritura. Y esa escritura está en Romanos. Ahora, aquí el profeta une 2 escrituras cuando dice que será apartar la impiedad de Jacob la impiedad. Ahora, ¿pero a qué se refiere la Biblia cuando habla de quitar o apartar de Jacob la impiedad? Mire, para ello tenemos que tomar la interpretación que el profeta da a esto. Y aquí mismo voy a leerle en el mismo sermón el propósito sextuple de la visita de Gabriela a Daniel, del párrafo 42 al 51. Mire para que vea usted cómo lo coloca él. Dice ahora, esto es el profeta Dios hablando. Ahora, para averiguar esto, abramos en Romanos, el capítulo 11 de Romanos y comenzando con el versículo 21 de Romanos 11. Lo que nosotros tomamos o hemos tomado como una escritura base para hablar sobre este tema es Romanos 11, pero del 25 al 28. Aquí el profeta nos lleva más atrás al versículo 21. Dice, ahora para averiguar esto, abramos en Romanos el capítulo 11 de Romanos y comenzando con el versículo 21 de Romanos 11. Ahora, vamos a terminar las prevaricaciones, Romanos 11, 21, muy bien. Y luego él comienza a leer la Biblia. Porque si Dios no perdonó a la rama natural, y el profeta pregunta, ¿qué era? ¿Quién? ¿Quién era la rama natural a la cual se refiere el apóstol Pablo? Israel. Recuerde, Pablo les está hablando a los romanos, o sea, a gentiles como nosotros. Y él les dice, miren, si Dios no perdonó a la rama natural, y el profeta de Dios nos dice que la rama natural es ¿quién? Israel. Dios no los perdonó, les dijo a los gentiles, a ustedes tampoco los va a perdonar. A ti tampoco te perdonará. Ahora mire el comentario que hace el profeta. Dice, ahora quiero que cuando vayan a casa lean todo el capítulo 11. ¿Lo leerán? Ustedes, le estoy diciendo a ustedes en esta mañana.
Yo solo le estoy leyendo esto para que anoten todo el capítulo 11 y léanlo. Y luego él continúa con la lectura de la escritura. Dice: a ti tampoco te perdonará. Mira pues, dos cosas: la bondad y la severidad. Eso es Dios. Él es bueno porque Dios es amor, pero también es justo. O sea, es severo. Ahí entra la denominación, incluso ahí tergiversa la escritura. Dicen: Dios todo lo que quiere es el corazón. Él no quiere saber cómo se viste, cómo la persona se viste, qué es lo que hace. Claro que no. Mire cómo el diablo fácilmente puede engañar a la gente con la misma Biblia. ¿Qué es lo que hace? Él disloca la escritura. Ciertamente él dijo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus pasos por mis caminos. Pero Pablo habló en Primera de Tesalonicenses, dijo que tu espíritu, cuerpo y alma sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, ¿no importa el cuerpo? Claro que importa. Eso es lo que dijo Pablo. Ahora, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y aquí Pablo nos va a explicar dónde se aplica la bondad y dónde se aplica la severidad. La severidad ciertamente con los que cayeron, o sea, con los judíos. Pero la bondad contigo si permaneces en esa bondad. Ahora mire, ¿por qué Pablo se refiere a la bondad de Dios hacia nosotros? Bueno, les está hablando a los romanos, pero traigámoslo a nosotros en esta mañana. Él también lo explica. Recuerde, aquí él está hablando de los judíos y los gentiles. Él dice que el Señor fue severo con ellos, pero que fue bondadoso con nosotros. Bueno, pero ¿por qué? ¿En qué consistió esa bondad de Dios para nosotros? Mire, en Efesios, el capítulo 2, el verso 12, el mismo Pablo, que está hablando de la severidad y la bondad de Dios, mire lo que él dice. Aquí él les está hablando a los efesios, o sea, a gentiles. Y él dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Pero luego él aquí agrega algo y nos vincula con Israel. Dice: alejados de la república, o como dice la versión 60, de la ciudadanía de Israel. Pero no solamente eso, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, nosotros como gentiles estábamos no solamente sin Cristo, pero estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora, ¿por qué Pablo vincula la bondad de Dios para con nosotros, con Israel? Por la misma manera que él lo hace en el libro de los Romanos. Ahora, mire, la versión antigua, como la hemos leído, si usted tiene una versión antigua, la versión antigua, Pablo usa la frase república de Israel. Pero esta palabra república en el griego es la palabra politía, que significa ciudadanía o derechos de ciudadano. O sea, lo que Pablo nos está diciendo: miren, nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, no teníamos ni parte ni suerte ni ningún derecho como ciudadanos de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros somos gentiles. Pero luego Pablo dice que como gentiles éramos extranjeros o extraños a los pactos. El profeta de Dios dice que Dios en un principio hizo un pacto con Adán. Dijo, y fue un pacto condicionado. Si no comes del árbol, tienes vida. Pero si comes del árbol, vas a morir. Como era un pacto, Adán rompió el pacto y Dios cumplió su palabra.
Pero mire lo que dice el profeta de Dios. Dice, Dios sabe que cada vez que Dios hace un pacto con el hombre lo va a romper. Dijo, por eso es que él tuvo que hacer. Dijo, el pacto con Adán fue condicionado, bajo condición. Por eso Dios, sabiendo eso, que el ser humano no es capaz de guardar ningún pacto, dijo el profeta de Dios, Dios hizo un pacto con Abraham incondicional. Bueno, yo espero que usted le crea al profeta de Dios. Eso lo dice en el sermón Jehová Jireh y en muchos sermones. Como el hombre no es capaz de guardar su pacto con Dios, el profeta dijo que ahora Dios le dijo a Abraham, no le dijo, mira, si tú haces, sino más bien dice que le dijo a Abraham, yo ya lo he hecho. Por eso, Pablo, aquí mismo en Romanos, el capítulo 9, el verso 4, dice que son israelitas, o sea, judíos, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Entonces, con esto Pablo, con esto que está diciendo, ahorita voy a tomar lo que el profeta sigue hablando de Romanos. Con esto Pablo lo que está diciendo, que Dios es benévolo con nosotros, él crea una conciencia primeramente en aquellos creyentes romanos y también en nosotros, para que valoremos la bondad de Dios hacia nosotros. Ahora, sigue leyendo el profeta la escritura de Romanos y dice, pues de otra manera tú también serás cortado. Si Dios cortó a Israel, dijo, tú piensas que estás en una mejor posición que Israel, tú también puedes ser cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dice el profeta, hace este comentario, él ven, diciendo que habrá un tiempo cuando los gentiles serán cortados e Israel volverá a entrar. Y mire, aquí Pablo pone una alegoría para que los gentiles pudieran entender eso. Y dice, porque si tú fueres, estoy leyendo, el profeta esta escritura él la está leyendo, yo estoy leyendo exactamente lo que él está leyendo. Porque si tú fueres cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y el profeta dice, los gentiles, y fueron injertados contra naturaleza. Y luego el profeta dice, nosotros éramos contrarios a la naturaleza, extranjeros, sin misericordia, sin Dios, sin esperanza. Usted sabe que aún Jesús, en el principio de su ministerio, cuando dio la primera comisión en Mateo 10, les dijo que por camino de gentiles no fueran en ciudades de samaritanos entraran, sino más bien que fueran a las ovejas perdidas de Israel. O sea, el propósito de Jesús originalmente era venir a los suyos. Incluso cuando la mujer sirofenicia, una gentil, aborda a Jesús pidiendo sanidad para su hija, Jesús le vuelve a repetir lo mismo y le dice, mira, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero mire, en San Juan 10, ahora el plan de Dios ya estaba trazado, pero en San Juan 10 Jesús se enfrentaba al rechazo constante de los judíos. Y ahorita vamos a ver el por qué. Mire, si se acercaban a Jesús para preguntarle algo, no era con el propósito de aprender. En cada ocasión que estos individuos se acercaron con Jesús para preguntarles algo, el propósito era probarle, a ver qué nos va a contestar. Y sabe una cosa, cada vez
que llegaron ante Jesús para preguntarle a él, con esa actitud regresaron derrotados. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra, hermano. Jesús, sabiendo eso, en San Juan 10, él dice que él es el buen pastor, y también dice que tiene unas ovejas. Los judíos creyentes que escucharon esas palabras de Jesús dijeron: gloria a Dios, entonces nosotros somos parte del redil del Señor. Pero sabe una cosa, Jesús ahí da una vuelta de esquina y dijo: pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea que no eran las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes eran esas ovejas que no eran de ese redil? Éramos nosotros. Jesús desde ahí ya estaba abriendo un resquicio. Ahora, mire lo que dice el profeta: nosotros éramos contrarios a la naturaleza, extranjeros, sin misericordia, sin Dios, sin ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque aquel olivo del cual Pablo está hablando, era un olivo que vino desde la raíz. Pero la Biblia dice, y Pablo dice, que Dios tuvo que cortar ese olivo para injertarnos a nosotros. Nosotros éramos contrarios a la naturaleza, extranjeros, sin misericordia, sin Dios, sin ninguna esperanza. Y Dios, por su misericordia, para darnos una oportunidad, cortó al justo Israel. ¿Por causa de qué? Dice: por causa de las prevaricaciones. Y los dejó a un lado el árbol manso de olivo, e injertó un árbol de olivo silvestre contrario a la naturaleza. El profeta sigue leyendo: en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Quiénes son las ramas naturales? Es Israel. Dice el profeta: muy bien, continuemos leyendo. Y aquí Pablo pone el punto en la I y les dice: miren, hermanos, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que cambien su actitud. ¿Qué es una persona arrogante? Bueno, es una persona que tiene un concepto equivocado de sí misma. Piensa que puede haber alguien por encima del hombro que vale más que alguien, que es una raza superior. Mentira, hermano. Todos somos iguales. Aún sin importar la nacionalidad, el color de la piel, la estatura, todos somos iguales. Porque realmente lo que le da valía a la persona no es lo de afuera, es lo de adentro. Así que a mí, ¿quién me puede venir a presumir con eso? Dígame, ¿quién? ¿Quién me quiere impresionar a mí? No, hermano, es que yo soy anglosajón, soy lo que sea. ¿Qué es? Ni modo que cuando esa persona se muera, los gusanos vayan a tener respeto por él. Ah, hermano, eso le da una cachetada a cualquiera que tiene ese concepto de sí mismo. Soy superior. Mire, el individuo que una vez quiso y engañó al pueblo alemán con esa mentira, ¿dónde terminó él? Que eran la raza superior, que los anglosajones. Qué tipo mentiroso, hipócrita. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo a los romanos? Hey, hermanos, porque eran hermanos de la iglesia. No les está hablando por allá a los paganos que estaban allá sirviendo al César. Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Y sabe dónde residía la arrogancia? Gloria a Dios, nosotros recibimos el evangelio de Cristo. Los pobres judíos allá están condenados, van al infierno. Esa es quizá la perspectiva que ellos tenían. Hermano, por eso, si Dios nos ha dado un mensaje, no es para hacernos ministros arrogantes, no es para hacernos miembros de iglesia arrogantes, es para hacernos humildes. Para eso. Para eso, hermano. Después de todo, ¿quién somos? ¿Quién soy yo?
Y les dijo, así que hermanos, no sean arrogantes, no sean altivos, no sean orgullosos, no, sí está bien, el Señor lo sé. Y él dijo esto, por eso él les dice, mire, sí, Dios fue bondadoso con ustedes y fue severo con Israel. Pero les dijo, en cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido a Israel? ¿Qué sucede a Israel? Endurecimiento en parte. ¿Qué quiere decir en parte? O sea que el endurecimiento de Israel no va a ser para toda la vida, digámoslo así, de esa manera, sino que eso, Israel va a estar endurecido ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, hasta que el último predestinado gentil haya entrado, entonces hasta ahí Israel dejará de estar endurecido o cegado. Y el profeta sigue diciendo, hasta que Dios haya terminado con los gentiles, Israel fue cegado. Ellos se desviaron en pecado y en transgresiones contra Dios, porque Dios cegó sus ojos para que nosotros fuéramos injertados. Y luego el profeta pregunta, ¿lo entienden? Dice el profeta ahora, versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Mire, esto después lo vamos a estudiar. Porque Israel, o me refiero, los judíos, no importa cuántos judíos sean, incluso viviendo allá en Palestina, y quizá ellos, mire, yo recuerdo, creo que alguna vez se los dije, cuando fui a Israel, un sábado, el sábado los judíos, pues ellos, bueno, no todos guardan religiosamente el sábado, que no encienden ni un cerillo. Y ellos, los que tienen dinero, desde luego, los fines de semana se hospedan en un hotel. ¿Para qué? Pues para guardar el sábado, porque la Biblia aún les restringe, no solamente ni deben hacer algún trabajo manual, pero tampoco o pueden caminar hasta un cierto límite. ¿Se acuerda usted que la Biblia habla de camino de un día de reposo? Camino de un día de reposo son 1080 metros. O sea, si yo soy judío ortodoxo y aún el sábado tengo que caminar, tengo que prácticamente ir contando los pasos hasta dónde voy a caminar, porque no puedo ir más allá de la mitad de 1080 metros. O sea, 560 metros, medio kilómetro es lo más que yo puedo caminar de ida para regresarme otra vez de donde partí. Entonces yo le pregunté al guía, y no lo hice con maldad, yo no sé cómo lo haya tomado. Le dije, oiga, usted siendo judío, ¿por qué los sábados anda de guía? Y él se lavó las manos y me dijo, es que yo no soy religioso. Bueno, pues yo ya lo entendí. Bueno, cualquier judío ortodoxo no andaría de guía los sábados. Y no digo esto como crítica, él solamente me acordé. ¿Por qué? Porque así como en los gentiles hay 3 clases de creyentes, en los judíos hay 3 clases de creyentes. Están aquellos que aunque son judíos y llevan sangre judía en sus venas, pero son esos trinqueteros, negociantes, perdón por esa palabra, que como dijo el profeta, le pueden sacar hasta el diente de oro, y con los cuales es mejor no hacer negocio. Esos. Es más, hay judíos que ahorita niegan la existencia de Dios mismo. Los otros, que a lo mejor no son religiosos, pero sí cuando abren la Torá, eso, el rollo ese, se pone la kipá y para mostrar cierto respeto. Pero está el otro grupo, que ellos hasta la luz que tienen se esfuerzan por cumplir la ley, hasta donde les es permitido. Por eso cuando Pablo está diciendo que todo Israel será salvo, no quiere decir que todos los judíos van a ser salvos. Porque en otra escritura dijo que los judíos no son los que son externamente, sino los que son en lo interior. Ahí es donde reside eso. Y mire, el profeta sigue leyendo, y todo Israel será salvo. Dice, Dios lo cegó intencionalmente por usted y por mí. Ellos no pueden ver porque Dios los cegó. Y todo Israel, el verdadero Israel, será salvo. ¿Qué dijo el ángel?
gloria, para terminar la prevaricación de Israel. Yo he venido para decirles que vendrá un tiempo cuando la prevaricación de Israel habrá terminado. Dios cortará esa rama silvestre y la injertará otra vez en esa rama genuina. Oh, a veces me hace saltar el corazón el ver esa pobre gente miserable allá cortado sin saber a dónde van, y pensar que Dios en su misericordia hizo eso para que yo pudiera ser salvo. Le cegó los ojos a su propio Mesías, cerró sus oídos para que no pudieran oírle, pese a que vieron directamente sus milagros y vieron directos sus milagros y lo demás que él estaba haciendo. El profeta sigue diciendo, Mateo, creo que el capítulo 12 o el capítulo 8 o 12 dijo, aunque Jesús había hecho tantos milagros, ellos todavía no podían creer. Porque Dios dijo, tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír, a menos que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos, a menos que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos, entonces yo los convierta. Pero, y dice el profeta, pero para que nosotros pudiéramos tener oportunidad, él bajó la cortina sobre los ojos de sus propios hijos, alejó a sus hijos de la mesa y los llevó a la escasez del espíritu para que él pudiera encontrar, para que nosotros pudiéramos tener oportunidad para vivir, dándonos a nosotros vida. Y luego el profeta dice, versículo 26 de nuevo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahora mire, yo voy a ser honesto con usted en esta mañana. Para mí, la interpretación que el profeta de Dios dé de la escritura está por encima de cualquier otra interpretación. Para mí, yo nunca tomaría la interpretación de ningún hombre, ni siquiera la propia mía, pasando por alto lo que un profeta dijo. ¿Qué es la interpretación que el profeta cuando dice, que él da cuando dice, vendrá de Sión el libertador, que aparte de Jacob la impiedad? Dice el profeta, sí, él vendrá al monte de Sión, se está refiriendo a Jesucristo, uno de estos días. Sobre el monte de los olivos ellos lo reconocerán y todo Israel sabrá que es él. ¿Quién? Jesucristo. Será demasiado tarde entonces para los gentiles. Esa rama que ha sido injertada, Dios tomará de ella el fruto que ha sido recogido y esa rama silvestre será. Y ahora recuerden, aquí atrás mientras leen, él dijo, si esas raíces eran santas y esas raíces eran una raíz santa, también el fruto que salga de esa raíz será fruto santo. Y si esa raíz era Jesucristo, que ambos es raíz y linaje de David, si esa vida que estaba en él subió a través de esta generación judía y fue cortado de ellos y sus ojos cegados para que nosotros pudiéramos ver, nuestras vidas tendrían que cuadrar con esa bendita rama. Oh sí, hermano, eso es correcto. Dios los cortó intencionalmente y cegó los ojos para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ver, brindándonos una oportunidad. Y luego nosotros caminando, dice, y luego nosotros caminamos creyéndonos a alguien. Pablo les dice aquí, tengan cuidado de no hacerlos, tengan cuidado, porque si Dios no perdonó a la rama natural, ¿cómo tendrá más misericordia él de la rama silvestre que ya luego nosotros caminamos por allí diciendo, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal? Eso no significa nada para Dios. Usted tiene que haber nacido de nuevo de ese Espíritu Santo que vino de la raíz. Pero él vino, ahora recuerden, él no está hablando de los gentiles. Solo estoy incluyendo esto aquí para que ustedes vean dónde los gentiles tienen su oportunidad.
Pero Él vino para terminar la prevaricación, ponerle un fin. Ahora, si vamos otra vez a Daniel, nos damos cuenta que aquí Daniel lo encontramos en el versículo 24, muy bien, para terminar la prevaricación. ¿Para terminar qué? Para terminar la prevaricación de Israel. Y luego dice el profeta, ¿qué es prevaricar? Es ir en contra de algo. Una prevaricación contra mí es hacerme un mal. Prevaricar en contra suya es hacerle un mal a usted. Así que Israel le hizo un mal a Dios. Y en esta semana 70, ¿qué va a suceder? Dios va a terminar la prevaricación de Israel. Terminar la prevaricación será apartar de Jacob la impiedad. Y entonces todo Israel nacerá de nuevo. Todos ellos recibirán el Espíritu Santo. Ahora, bueno, ya sabemos que terminar la prevaricación fue la prevaricación que ellos le hicieron a Dios, el mal que ellos le hicieron a Dios. Bueno, pero ¿cómo prevaricó Israel que le hizo un mal a Dios? O sea, ¿en qué consiste esa prevaricación? Mire, el profeta también lo explica. Y esto lo voy a leer del sermón La Edad de la Iglesia de la Odisea, predicado el 11 de diciembre del 60, párrafo 269 al 271. Él pone a un hermano que se llamaba Pat Taylor que lea Romanos 11 del 15 al 27. Después que este hermano termina de leer Romanos 11 del 15 al 27, mire el comentario que hace el profeta. Dice, ¿lo entienden? Pablo dijo, si Israel vino y vio las señales del Espíritu Santo y fue cortado, recuerden, porque ellos, escuche, porque ellos rechazaron el mensaje de Pablo. O sea, cuando ellos prevarican y hablan en contra de Dios, no es exactamente cuando ellos dicen crucifíquenlo, sino que cuando Israel prevarica en contra de Dios es cuando rechazan el mensaje de Pablo. Dice el profeta, el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo y el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús, señales y maravillas que seguían al creyente, y ellos lo rechazaron. Y ellos dijeron, ¿quién? Pablo. He aquí, nos volvemos a los gentiles. El profeta sigue diciendo, ¿es correcto eso? Vamos a ver, creo que era donde fueron llamados cristianos por primera vez, fue en Éfeso, muy bien, Antioquía. Ahora, si el primer árbol fue santo, sus ramas fueron santas, el árbol original, porque ellos no creyeron el mensaje pentecostal que Pablo estaba predicando. Es así, Dios los cortó y tomó un olivo silvestre, el cual eran los gentiles, nosotros, y nos injertó para que pudiéramos vivir de la sustancia de ese árbol. ¿Cuándo prevaricaron? Cuando rechazaron el mensaje de Pablo. Hermano, hoy mucha gente está prevaricando al rechazar el mensaje de William Branham. El asunto es que ya no va a haber suficiente tiempo para que haya una segunda oportunidad para ellos. Israel prevaricó cuando rechaza el mensaje de Pablo, pero Dios todavía en su gran misericordia tenía un tiempo para ellos. Ahorita lo vamos a ver. Pero si hoy en día la gente prevarica en contra del mensaje, ¿qué hacen? Sellaron su destino eterno. Y esto no es para meterle miedo. Mire, en esta mañana nadie está obligado a creer el mensaje de William Branham. Si usted después de servicio se levanta y dice, yo no creo eso, no está obligado. Y tampoco le vamos a condenar. No, ese es asunto ya entre la persona y Dios. Pero quiero decirle que aquel que prevarique ya no hay otra oportunidad, porque ya no hay tiempo. Ahora, y voy a tomar otra vez dos escrituras que tomé hace algunos domingos atrás. ¿Dónde fue
donde el Señor trazó una línea clara para que ellos entendieran eso. El profeta dice, aquí en la de la Odisea, él toma la escritura donde dice, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Cuándo Pablo dijo eso? La primera escritura está en Hechos del capítulo 3, el verso 45 y 46. Ya la leímos, pero la voy a volver a tomar para asentar esto. Mas los judíos, ¿quiénes? Los judíos, viendo el gentío, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía. Mire, si ellos no podían entender lo que Pablo estaba diciendo, pues mejor que cerraran su boca. Yo creo que esa es una buena, Dios apreciaría una actitud así. Si usted no puede entender lo que dice el profeta, cierre su boca, le va a ser mejor. Pero ellos, aparte de que no entendían, provocó en ellos una reacción, que era contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Avancemos también a Hechos el capítulo 18, el verso 6. Aquí también está hablando de los judíos en los versículos previos, pero en Hechos 18, 6 dice, mas contradiciendo y blasfemando ellos, ¿quiénes? Los judíos. O sea, hubo dos detonantes: contradecir y blasfemar. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Entonces hubo dos acciones con las que los judíos, ellos mismos decidieron su destino final. Ellos, no Pablo, ellos, que fue contradecir y blasfemar. Le voy a leer el mismo extracto que leí la otra vez en Preguntas y Respuestas, predicado el 28 de junio del 59, párrafo 91, donde el profeta dice, ¿qué es blasfemar? Significa hablar en contra, ridicularizar, burlarse, blasfemar. Por eso cualquier persona sensata le hace bien. Si no entiende algo, mire, mejor guarde su paz. ¿Para qué se quiere meter en problemas? Ahora, pero el hecho de que ellos prevaricaran no significaba que Dios fuera a estar enojado perpetuamente con Israel, aún con el antecedente que ya vimos en el libro de los Hechos. Mire, Jeremías, el mismo que había profetizado acerca de que ellos iban a estar 70 años en Babilonia, en una ocasión se pregunta eso, pero para cada pregunta tiene que haber una respuesta. Él se pregunta eso y el Señor le contesta. Mire, en Jeremías el capítulo 3, en el verso 5, él está preguntándose, bueno, ¿el Señor guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí has hablado y cuántas maldades pudiste, y has hablado y hecho cuántas maldades pudiste. Aquí está Jeremías diciendo, ¿guardará su enojo para siempre? Y todavía la palabra para siempre, el profeta dijo que es un periodo de tiempo. Pero ¿guardarás tu enojo eternamente? Y el Señor, que estaba escuchando esa pregunta que tenía Jeremías, se dispone y le contesta en el verso 12 y le dice, ve y clame estas palabras hacia el Aquilón, di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre nosotros, porque misericordioso soy, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Lo que Jeremías se estaba preguntando, si es que Dios siempre iba a estar enojado, el Señor le dice, claro que no, no voy a guardar mi
mi enojo para siempre. Y Miqueas lo reafirma aquí en Miqueas 7:18 y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Mire, y Pablo sabía eso. De hecho, cuando él comienza en el capítulo 11 a hablar, él sale en defensa de su propio pueblo, de Israel. Y en Romanos 11:1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo contesta esa pregunta y dice: de ninguna manera. Mire, la Biblia se va abriendo poco a poco. Pablo, cuando escribe esto, él nunca había leído el libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Nunca había leído Apocalipsis 14, donde habla del Cordero y los 144,000 en el monte de Sión. Él no sabía esas cosas. Pero él, el Espíritu Santo, le inspiró cuando él pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice: en ninguna manera. Y luego él mismo se incluye y dice: porque yo también soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Y entonces Pablo, para poder fundamentar su declaración, él toma una escritura del Antiguo Testamento, del tiempo de Elías, cuando Elías se sentía solo, y él dijo: Señor, era el tiempo de Jezabel, cuando aquel sistema jezabelino estaba tomando control de todo. Y bueno, no solamente estaba tomando, sino que había tomado el control. ¿Por qué? Porque había matado a los profetas de Dios, y porque había quitado o derrumbado o destruido los altares de Dios, y había puesto a Baal. Imagínese usted un profeta viendo eso. ¿Y quién era? Hermano, esto no era Elías. Lo que él debió de haber sentido por eso. Y Pablo toma esa misma escritura y dice: ¿o no sabes qué dice la escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, esto es Elías hablando, tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. ¿Mas qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, Pablo por inspiración estaba diciendo que aunque todo Israel se había ido tras la religión Jezabel, porque ella implantó su religión, dijo: todavía quedan 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. O sea, diciendo, no importa lo que los judíos hayan hecho, Dios todavía tiene un remanente. Y pensar que lo que Pablo está diciendo se está refiriendo al remanente que hoy en día el Señor tiene en Israel. Y aquellos que no han doblado su rodilla ante Baal, ante el mundo. Y es con ellos con los que Dios va a tratar. Y luego aquí dice algo muy importante. Dice: así que aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Esa palabra gracia, que para los judíos es inaplicable a lo mejor y hasta desconocida, aquí Pablo está diciendo que la razón que Dios tiene un remanente, unas reliquias, es por gracia. Y él les dice: y si por gracia, luego no por obras. Si eso es lo que Pablo le dijo a los gentiles, a los efesios, que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe.
para que la iglesia no entre en una competencia, a ver quién es el que puede dar la ofrenda mayor, a ver quién es el que puede hacer la cosa mayor para impresionar a los demás. Claro que no. En esos términos nadie va a llegar al cielo, se lo garantizo. Por eso Pablo les está diciendo, y si por gracia, luego no por obras. Mire, voy a adelantarme un poquito, después vamos a ver esto cuando hablemos del quinto sello, porque ese quinto sello tiene que ver con Israel. La Biblia dice que aquellas almas que están debajo del altar, el profeta los identificó como judíos. La Biblia dice que tenían vestiduras blancas. ¿Qué vestidura es la que tiene la novia? Vestiduras blancas. Pero uno dice, ¿cómo el Señor les puede dar a ellos que ni creen en Jesús, que nunca creyeron en Jesús, que nunca profesaron creer el Evangelio, darles una vestidura igual que la que el Señor nos da a usted y a mí? ¿Cómo? Y el profeta dice en el quinto sello que esa vestidura les fue dada por gracia. Mire, ni usted ni yo tenemos el derecho de reclamarle al Señor qué hacer y qué no hacer. Él no necesita nuestro consejo, se lo digo. En una ocasión lo necesitó, usted dice, ¿dónde? Cuando el Señor estaba a punto de destruir el pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo? Señor, ¿qué van a decir las gentes? Porque ya no pudo con ellos, los destruyó. El profeta dice en el sermón parado en la brecha, dijo, ahí es donde yo encontré que Dios tuvo una manera, una mejor manera de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Moisés, pero fuera de ello, nadie más. Usted y yo no le podemos aconsejar a Dios, Él es sabio. ¿Por qué les quiso dar esa vestidura blanca? Por gracia, porque Él quiso. Porque el Señor, después de que ellos prevaricaron, todavía el Señor, mire, por eso es que todas estas escrituras van en línea. El profeta dijo que ellos prevaricaron cuando rechazaron el mensaje de Pablo. La siguiente cosa, si prevarican, ¿el Señor va a guardar para siempre el enojo? La Biblia dice que no. Y a causa de que Él no va a guardar el enojo para con ellos, Pablo dice que queda un remanente. Ahora Él nunca dijo que eran 144,000. ¿Y por qué no lo dijo? Porque no le fue revelado, punto. Juan, en la isla de Patmos, él vio el número exacto. Y entonces, él les dice, miren, ahora, cuando él les habla a los romanos como gentiles, así como usted y yo, estamos plenamente identificados con la palabra gracia. ¿Y sabe usted por qué? No porque nos la han enseñado en la iglesia, sino porque la hemos experimentado. ¿Usted se acuerda de lo que el profeta dice? Que cuando aquel hombre se le preguntó, oiga, ¿usted conoce a Gracia? Creo que lo relaciona con el viento de Gales. Y aquel hombre dijo, ¿cuál gracia? Dijo, la gracia de Dios. Eso es la cosa más importante, hermano, que podamos conocer y reconocer su gracia en nosotros. Y como dijo Pablo, que su gracia en mí no ha sido en balde. Y Pablo sigue diciendo, y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues diremos? Lo que buscaba Israel no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento y ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Se acuerda usted que Jesús aún en sus enseñanzas citó esta misma escritura de Isaías? ¿Y sabe usted por qué cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué tú les enseñas a ellos en parábolas y a nosotros no? Y Él dijo eso. Para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no oigan.
Porque de otra manera, si ellos ven y oyen, se convierten y yo los sano. Para eso es lo que, por eso Pablo, él está diciendo exactamente lo que dijo Jesús. Y dícele David, sigue diciendo Pablo en Romanos 11:10, y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red, y tropezadero y en paga, y en tropezadero y en paga, sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiale siempre el espinazo. Ahora, mire, ya estoy terminando con esto. Cuando Pablo habla en Romanos, el capítulo 11, que es la escritura que tomamos al principio, y que ahorita ya el profeta nos la desmenuzó y nos dijo a qué se refiere cada versículo, Pablo cita al profeta Isaías en esta última parte donde dice, y luego todo Israel, estoy leyendo Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo. Y luego Pablo cita a Isaías como está escrito. ¿Quién escribió esto? Isaías. Y es Isaías el capítulo 59, el verso 20 y 21. Como está escrito. Mire Pablo cómo lo pone. Vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. ¿Qué es quitar la impiedad de Jacob? Es lo que el ángel Gabriel le dijo a Daniel, es acabar con la prevaricación. Ahora, ¿qué dice Isaías aquí en Isaías? Ahora voy a tomar la escritura de donde Pablo la toma originalmente. Pablo dijo que vendrá de Sión el libertador. Isaías comienza diciendo en Isaías 59:20, y vendrá el Redentor de Sión. Mire, y voy a decir esto y lo voy a decir con la seriedad que esto se merece. Ni usted ni yo tenemos ningún derecho. Bueno, el profeta dijo que hay tres cosas que no debemos hacer: malinterpretar la escritura, dislocar la escritura y colocar mal la escritura. Hermanos, si cada ministro en este mensaje realmente en su mente tuviera eso como un principio, que no debe de interpretar la escritura. ¿Por qué? Porque un profeta ya vino y la interpretó. Que no tiene que dislocarla, que dislocar algo es descarrilarlo, enviarlo por allá. Malinterpretar, dislocar y colocar mal la escritura. Pero ¿sabe una cosa? Un profeta, por la revelación del Espíritu Santo, le puede dar la verdadera interpretación a la escritura. Mire, yo muchas veces, yo siempre pongo atención en la interpretación que el profeta le da a la Biblia. Porque le voy a poner solo 2 o 3 cosas que me vienen a la memoria ahorita. Cuando la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, el profeta interpretó esa escritura y dijo, sé fiel hasta en la muerte. Cuando dice, en la edad de Sardis, y andarán delante de mí porque son dignos, el profeta le agrega esa escritura y dice, porque son dignos de mí. Y así uno puede tomar varias escrituras donde el profeta agrega eso. Y sabe una cosa, mire, la única manera en que nosotros no podemos escandalizarnos con lo que un profeta dijo es que realmente estemos convencidos que es un profeta. Y yo nunca voy a dejar de recalcar eso. La razón es que con nosotros como gentiles no tenemos la cultura de un profeta, por eso es que cualquier persona puede ningunearlo si lo quiere. Por eso no es lo más grave. Lo más grave es que aquí dentro del mensaje, hermanos, que traemos el folleto de la palabra hablada en nuestra Biblia o en el mensaje, bueno, hay gente que ya no lo trae para comenzar, que desacreditemos el mismo mensaje que reclamamos creer. Hermano, a estas alturas ya no se vale, ni se puede, ni se debe.
¿O cómo usted me puede explicar que Isaías haya dicho, y vendrá el Redentor a Sión, y Pablo dijo, vendrá de Sión el Libertador? Porque yo creo que Pablo estaba colocando en el orden perfecto lo que Isaías había dicho. Vendrá de Sión el Libertador. Mire, esta palabra, vendrá de Sión el Libertador, yo lo voy a volver a tomar después para ver lo que el profeta dijo respecto a esta escritura. ¿Sabe por qué? Porque solamente así podremos tener el entendimiento correcto y exacto. Sigo leyendo Isaías. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Mire, entonces el Redentor vendrá a Sión, pero ¿a quién? A los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Esto es de lo que estamos hablando en esta mañana, de, como dice la Biblia, como dice, le dijo el ángel a Daniel, le dijo acabar con la prevaricación. Ya vimos que es la prevaricación de Israel. Pero entonces viene el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Y hasta aquí Pablo, esto es hasta ahí donde cita. Y este será mi pacto con ellos, punto. Y mire lo que sigue diciendo Isaías: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tu simiente, dijo Jehová, ni en la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre. Entonces, este es el plan que Dios tiene para Israel. Mire, después cuando entremos a los 144,000, porque uno solamente piensa que, bueno, no es que uno piense, están en Apocalipsis el capítulo 7, después uno va a Apocalipsis 14, y ahí es donde uno ve el cumplimiento de esto que acaba de decir Pablo y que acaba de decir Isaías. El Cordero, ¿quién es el Cordero? Es Jesucristo. Yo le voy a decir algo: no hay una sola cita del mensaje que diga que William Branham es el Cordero. Esa locura de que el Cordero de la mañana y en la tarde, hablando de Éxodo 14, eso nada tiene que ver con el profeta de Dios. El Cordero es Cristo. Y la Biblia dice que el Cordero estaba en el monte de Sión con los 144,000. ¿Para qué? Para dar cumplimiento en la escritura que acabamos de leer en Isaías, que Pablo la cita. Pero no solamente él dice, y el espíritu mío que está sobre ti. Por eso, mire, hermano, lo mejor para Israel está por llegar. No solamente van a recibir el mismo mensaje que usted y yo estamos escuchando, sino que van a recibir el mismo Espíritu Santo. Mire, y hablar de estas cosas, por eso, como yo no descreo el mensaje ni una pizca de él, uno puede hablar con libertad y hablarlo porque muchas veces el ministro se restringe y dice, bueno, ¿qué tal si digo esto? ¿Me va a comprometer a creer aquello? Nadie lo compromete a creer nada. Estamos comprometidos a creer todo. Eso es lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, esta es la primera parte. Mire qué maravillosa. La primera parte de estos 6 propósitos: acabar con la prevaricación. ¿Cuándo prevaricaron ellos? Cuando blasfemaron, contradijeron y blasfemaron el mensaje de Pablo. Ahí. Y mire, y le voy a decir esto, porque el profeta dice que ellos le hicieron mal a Dios, lo acabamos de leer. ¿Por qué? Porque no era Pablo, hermano, era el mensaje de Dios a través de Pablo. Si ellos
Como cualquier persona tiene el derecho, digamos, a lo mejor hasta predisponerse en contra de alguien. Pero cuando se trata de la palabra, eso es otra cosa. Y a veces la gente no sabe separar eso. Predisponerse en contra de lo que Pablo decía, eso le costó al pueblo de Israel lo que le costó hasta en esta mañana. Porque mire, ellos van a celebrar sus 70 años de independencia, pero con que celebren 70 años, su relación con Dios no ha mejorado. Sigue siendo la misma. Aún el 14 de mayo seguirá siendo la misma. La condición de Israel mejora cuando aquellos dos profetas van y predican y ellos reciben el mensaje de esos profetas. Hasta allí. Pero todo comenzó allí. Y como el Señor no guarda para siempre su enojo, Él dijo, sí, mire aquí, y mire qué cosa, si uno le hubiera preguntado a Daniel, oye Daniel, ¿qué quiso decir el ángel cuando él habla de acabar la prevaricación? Cuando Daniel, bueno, él estaba todavía en Babilonia para comenzar, ¿a qué se refería? Pero hermano, gracias a Dios que Dios ha enviado su palabra. Usted pregúntele a cualquier teólogo, el mejor que existe en el mundo, ¿qué significa esto? ¿Qué le va a decir? A lo mejor cosas disparatadas, pero mire, la manera exacta y precisa que el mensaje lo pone, a nosotros nos da la certeza de saber que lo que él dijo es así. No solamente que es verdad, sino que es así. ¿Por qué? Porque va en línea con la palabra del Señor. Entonces esa es la primera cosa de estas 6 cosas, y como le decía, a medida que las vayamos siguiendo, esto nos va a llevar hasta el milenio. Porque quiero decirle algo, nosotros compartiremos el milenio con ellos. Y yo sé que, bueno, para decirse, bueno, ¿en qué se basa para decir eso? Poco a poco vamos a llegar a eso, para que podamos entender cada una de estas cosas. Y mire, eso es lo maravilloso, la revelación que Dios nos dio de esto. Yo espero que en esta mañana usted ya haya entendido a cabalidad lo que es acabar con la prevaricación. ¿Dónde comenzó? ¿Por qué comenzó? ¿Y por qué tiene que terminar? ¿Ve? Por eso para mí es decir, yo creo que es la palabra maravilloso, el decir cómo es que el profeta, estas 2 escrituras, la de Daniel 9:24, la conecta y la relaciona con Romanos el capítulo 11, para que nosotros podamos entender, para que podamos ver que realmente Dios fue bueno con nosotros, que no tenemos parte ni suerte, no teníamos nada que ver con la ciudadanía de Israel, y que estábamos ajenos a los pactos que Dios hizo con Israel, y que Dios fue bueno. Pero ese mismo Dios, uno de estos días, va a rezar. Mire, por eso es que esta serie es maravillosa, tan solamente cuando uno ve lo que la Escritura dice y lo que el profeta de Dios dijo, hermano, esto le abre a uno el panorama de estas cosas. Yo solamente le pido al Señor que le dé entendimiento de estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque esto que estamos hablando, bueno, aunque nos decimos, bueno, pero es que esto no tiene que ver con nosotros. Claro que tiene que ver. Claro que tiene que ver. Por eso Pablo lo dijo. Él, para decirles que no fueran arrogantes, les dijo por qué, diciéndoles que algún día el evangelio va a regresar a Israel. Entonces, que Dios bendiga su palabra en esta mañana, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yo espero que en esta mañana hayamos entendido estas cosas. Vamos a ponernos de pie, vamos a agradecerle a nuestro Dios. Padre, te agradezco, Señor Jesús, por la revelación de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdadera, Señor Jesús. Tu palabra es exacta, Señor. Padre, por eso, si hay algo de lo cual podemos erguir el pecho, Señor, es que tú nos hayas elegido, Señor, para conocer la revelación de tu palabra, Señor Jesús. Padre, porque ella es tan completa, Señor, y no lo hacemos para ser arrogantes, al contrario, Señor. Ayúdanos a poder caminar en humildad, Señor Jesús. Padre, porque siendo indignos, Señor, no merecíamos esto, Padre, el que tú nos hagas sentar a la mesa, Señor, y nos des tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra revelada, tu palabra traída a través de un profeta, Señor Jesús. Por eso nunca
pensaremos que estaremos sobreenfatizando eso, Señor. Porque no es mi teología, Padre, no es la teología de ningún otro hombre, es tu palabra revelada, Señor. Por eso te agradecemos infinitamente por ello y a ti te damos la honra y la gloria, Señor. Y te decimos gracias, Padre, por la gracia que tú has mostrado para nosotros, que es la misma gracia que tú mostrarás para tu pueblo Israel también, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor Dios, por tu palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar ese canto. Mire, yo hasta donde recuerdo nunca lo he entonado aquí, y los directores lo han entonado. Creo que el Germán lo entonó el pasado viernes, cuando habla de que podemos ver lo que Daniel no vio. ¿Cómo se llama ese canto, hermano? El día más grande. El día más grande. No sé si lo tengan ahí en el proyector, yo no me lo sé de memoria. Pero mire, yo espero que cuando lo cantemos con revelación, porque realmente hoy es el día más grande. ¿Está ahí, hermano? No solamente porque estamos viviendo en las vísperas de la venida del Señor Jesucristo, sino por su palabra que Él reveló. ¿Pueden comenzar los músicos? Este es el día más grande, día colmado de luz. Es Cristo el sol de justicia que va naciendo en mi corazón. Día que fue saludado, que siendo dignos no vieron lo que nosotros hoy podemos ver. Podemos ver lo que Daniel no vio y entender lo que Daniel no entendió. Cristo es el misterio de Dios revelado, y de la gloria el Señor y Rey. ¿Cómo podré pagar tan dulce amor que Dios en su profeta se reveló? Gracias, mi Señor, porque tú me has dado el más grande día de luz. Una vez más, podemos ver lo que Daniel no vio y entender lo que Daniel no entendió. Cristo es el misterio de Dios revelado, y de la gloria es el Señor y Rey. ¿Cómo poder pagar tan dulce amor que Dios en su profeta se reveló? Gracias, mi Señor, porque tú me has dado el más grande día de luz. Gracias, mi Señor, porque tú me has dado el más grande día de luz. Hermano, esa es la verdad y eso es amén. Tome su asiento. El Señor nos ha dado lo mejor que Él tenía en el almacén, y es su palabra. Eso es lo mejor. No importa que Él no nos dé dinero, no nos dé bienes, no nos dé nada.